¿Cómo sería un plato idílico para ti? Para mí un plato ideal debería tener una base de verduras, una base de proteínas y luego una base de carbohidratos. Tú si estás acostumbrado a comer a las 2 y un día por lo que sea comes a las 3:30 o a las 4, lo más probable es que la comida te acabe sentando mal. ¿Hay algunas cosas que nos sirven para todos para realmente bajar grasa o hay que hacer algo más individualizado? El método universal para bajar de grasa es hacer un déficit calórico. ¿Por qué la gente suele fracasar tanto? Yo creo que el principal tema es la constancia. ¿Cuál sería un poco la forma más efectiva para ganar esta masa muscular? La fórmula más efectiva para ganar masa muscular es entrenar. Tú, desde tu punto de vista de nutricionista, ¿cómo ves el café todos los días? No va a ser lo mismo tomarte un café a las 7 o 8 de la tarde que el tomártelo a las 10 de la mañana. ¿Se puede perder grasa sin pasar hambre? El entreno en ayunas es algo que realmente está mucho menos estudiado de lo que la gente cree que está. ¿Tú qué opinas del temacha? Es una moda como otra cualquiera. ¿Qué opinas de estos productos que echas en la sartén y listo para consumir? Esos productos congelados, por ejemplo, una merluza o las verduras congeladas, son productos que son perfectamente saludables. ¿Y realmente es necesario que toda la gente se suplemente? Bienvenidos a todos al episodio número 110. Hoy tratamos un tema que nos afecta a todos. Vamos a especificarlo en una parte un poquito más deportiva, pero ¿de qué vamos a hablar hoy, Villa? Chicos, chicas, hoy tenemos con nosotros a Alessandre Santiso, nutricionista deportivo, especializado en optimización de rendimiento y obviamente con una buena trayectoria asesorando ya a deportistas en múltiples disciplinas y sobre todo también divulgador de toda esta rama, ¿no? Alessandre, es un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? El placer es mío, chicos. La verdad es que estoy muy agradecido a que hayáis contado conmigo y encantado de estar aquí. ¿Es verdad que es más eficiente comer mejor que entrenar más? La base del entrenamiento y de la mejora deportiva siempre va a ser la principal base va a ser el entrenamiento como tal. La nutrición siempre tiene que acompañar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay que comer bien? Sí, desde luego hay que comer bien, pero nunca debemos de irnos del foco de que lo principal que hay que hacer es entrenar correctamente. La nutrición tiene que ser un acompañante, no la base. Entonces, cualquier deportista que quiera basarse su rendimiento en su alimentación, creo que se está equivocando. Su rendimiento tiene que basarse en su entrenamiento, no en su nutrición. La nutrición tiene que ayudar al entrenamiento, no al revés. Total. Y Alex, nosotros nos gustaría aclarar así un poco el concepto. ¿Cuál es un poco la diferencia que podemos encontrar entre nutrición deportiva y un poco esa nutrición más generalista? Son temas bastante complicados, ¿vale? Porque realmente lo que es la nutrición generalista es lo que buscamos hacer que la población en general esté sana, es decir, buscamos dar los alimentos o las pautas nutricionales necesarias para una población general. ¿Qué es lo que pasa? La población deportiva, si bien es cierto que depende de si te vas al deporte de muy alto rendimiento o al deporte de simplemente alto rendimiento o amateur, también son personas normales que necesitan estar sanos y estar correctamente, ¿vale? Entonces, siempre que no nos vayamos a extremos del tipo de, pues por ejemplo en boxeadores que hay que hacer bajadas de peso muy grandes o así, la dieta de una persona normal, entre comillas, no va a variar tanto de la que tiene que hacer un deportista. Es decir, va a variar en cuanto a cantidades, pero quizá no tanto en alimentos. Es decir, lo que toma cualquier usuario de a pie o que se le recomendaría tomar a cualquier usuario de a pie es lo que puede tomar un deportista profesional. Hay algo que siempre sale, es el tema de las lesiones. Cada vez que hablamos de algo deportivo siempre hablamos de lesiones. ¿Qué influencia tiene la alimentación en la prevención de estas lesiones? La función que tiene la alimentación es grandísima, la verdad es que es muy grande. Básicamente lo más importante va a ser sobre todo, por ejemplo, el tema del consumo de ultraprocesados o el tema de grasas que sean poco saludables, pues no van a beneficiar para nada a nivel muscular, es decir, van a favorecer que puedas realmente llegar a lesionarte. Pero no solo eso, también cuando estamos trabajando en un déficit calórico muy grande, ¿vale? También vamos a tener ese riesgo más alto de lesionarnos. Quiero decir, tenemos que cumplir con la base de la alimentación para no caernos en cuanto a nivel lesión, que es cumplir con tus calorías y cumplir con la energía que le tienes que dar a tu cuerpo. Una vez que cumples con la energía que le tienes que dar a tu cuerpo, ya estás previniendo esa lesión. Si no cumples con eso, no es que lo prevengas, que te puedes joder ya de base. Total. Y luego, imagínate que una persona, pues mismamente yo, activa físicamente, va a entrenar y pues ponte que tengo una alimentación que es un poco desestructurada. ¿Hasta qué punto puede mejorar ese rendimiento si solo toco la nutrición? Como te comentaba antes, creo que siempre la base va a ser el entrenamiento. Si tocas solo la nutrición,
Mira, te voy a comentar algún caso que yo he tenido en mi clínica, bueno, que no he llegado a tener en mi clínica, que esta es la clave, y es que era gente, bueno, yo trabajo principalmente con deportistas y con gente que hace deporte, ¿vale? No solo con deportistas élite, sino gente que a lo mejor quiere ir al gimnasio, así, pues también lo trato yo. Y tuve alguna persona que, bueno, mi clínica se llama nutrición deportiva, es decir, está muy claro a quién me oriento. Tú si no eres deportista, pues entiendo que no es una clínica que se llama nutrición deportiva. Vale, pues yo he tenido algún usuario, algún cliente que venía por allí y me decía, oye, Alex, que yo quiero bajar de peso, quiero mejorar, tal. Y yo decía, vale, lo primero que le pregunto, ni en anamnesis, es decir, ni me he sentado con él a la mesa, ni hostias, por teléfono. Oye, pero tú vas al gimnasio, ¿qué deporte haces? No, yo no hago ningún deporte. Y digo, mira, entonces no tienes que acudir primero a mí, tienes que acudir primero a un entrenador o tienes que ir al gimnasio. Es decir, entonces, ¿tiene sentido que cuánto vas a poder mejorar en el rendimiento con tu alimentación? Sí, cuando ya estás mejorando tu rendimiento con tu entrenamiento. Pero si no puedes buscar en la alimentación lo que no te está dando el entrenamiento porque no te estás esforzando con tu entrenamiento. Ahora vamos a introducir algo de manera más genérica para que la gente se pueda coger los valores que necesite, que es el término del plato idílico. Vamos a hablar de ese plato idílico. Si tuvieses que estructurarlo, ¿cómo sería un plato idílico para ti? Mira, en cuanto a nutrición, todo es muy abstracto, ¿vale? Todo el mundo rebate cosas por todos lados y hay cambios constantemente, ¿vale? Para mí, yo te digo lo que es el plato ideal para mí, ¿vale? Hay un plato que se llama el plato de Harvard, pero bueno, hay críticas por todos lados y a mí me gusta ser incluso más simplista, ¿vale? Para mí un plato ideal debería tener en general una base de verduras, es decir, una base de vegetales, debería tener también una base de proteínas, es decir, una carne, un pescado, un huevo, ¿vale? Y luego una base de carbohidratos. Luego el carbohidrato habrá que ver la cantidad que hay que echar en función del deporte que se haga, el tipo de carbohidrato también en función de la fruta que tomes, de la verdura que tomes, ¿vale? Si te gusta más integral, si te sienta mejor, si te sienta peor. Pero básicamente las tres partes fundamentales del plato son la de carbohidratos, la de vegetales y la de proteínas. Y luego si tomas legumbres, por ejemplo un buen plato de lentejas, pues ya te cumple un poco la función de todo. Alex, algo que también te queríamos tratar, al fin y al cabo, pues Martín y yo somos estudiantes, se nos acerca un poco las épocas de exámenes y bueno, el tema del sueño y un poco el estrés, pues se ven perjudicadas. Entonces te queríamos preguntar cómo afectan estos dos factores también en el plan nutricional de una persona. El estrés yo creo que lo es todo a nivel nutricional, ¿vale? No hay tantos estudios que realmente relacionen ese estrés con los cambios que puede haber a nivel nutricional, pero sí que es algo que en el ámbito práctico lo he visto, ¿vale? Cuando la gente está estresada tiende a desordenar un poco más sus comidas, tiende a comer peor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría a los estudiantes? Pues tratar de mantener en la medida de lo posible unos horarios de comidas, ¿vale? Y tratar la estructura del plato que comentábamos antes, pues siempre comer unas cantidades similares, por así decirlo, ¿vale? Y en un horario parecido. ¿Para qué? Para que mismo tu cuerpo se acostumbre a esos horarios e incluso te ayude al descanso y al sueño. Me ha llamado la atención ahora lo que comentabas y te quería preguntar un poco también como esos ciclos circadianos también, porque yo a veces noto que desayuno a las 9, meriendo a las 11, como a las 2, y si no lo hago así, pues luego me muero de hambre o se me desestructura un montón. Entonces, ¿cómo afecta a estos ciclos circadianos en la alimentación? Bueno, los ciclos circadianos son un mundo aparte, la verdad es que, o sea, bueno, todos los TFGs y TFMs que hice los hice sobre temas relacionados con ciclos circadianos y la mayor parte relacionados con el deporte también. Entonces, ¿en qué influyen los ciclos circadianos? En todo, ¿vale? Para mí, a mi manera de verlo, en todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué si comes a un horario en el que no estás acostumbrado se te desconecta tu reloj central, que se llama? Porque tú si estás acostumbrado a tomar un desayuno, una merienda, una media mañana, una comida en un horario concreto, lo que hace tu cuerpo es hace una actividad anticipatoria de la comida, que se llama. Es decir, que si ya sabe que vas a desayunar a las 9 de la mañana, previamente, antes de que estés desayunando, ya empiezas a segregar las enzimas necesarias para digerir esa comida, ¿vale? Lo mismo con la media mañana y lo mismo a la tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa si cambias tu horario de comida?
pues si en vez de desayunar a las 9 empiezas a desayunar a las 11, la predigestión de las 9 la hiciste igual y no digeriste nada y claro, ahí confundes a tu cuerpo. Entonces tu cuerpo va a estar confundido todo el día, ¿vale? Por eso, mira, te voy a dar otro ejemplo súper concreto. Que bueno, me pasa a mí, seguro que le pasa a un montón de gente, la verdad. Quiero decir, tú si estás acostumbrado a comer a las 2 y un día por lo que sea comes a las 3:30 o a las 4, es decir, por ejemplo una fiesta o cualquier cosa así, lo más probable es que la comida te acabe sentando mal, ¿vale? Si vas a comer una buena cantidad, es probable que si vienes acostumbrado de tus horarios, la comida te siente un poco peor, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay esa predigestión que sí que suele haber en otros horarios. Ahora siempre que nos gusta conocer la historia de la persona que tenemos delante, con la que estamos charlando, vamos a ir a esos inicios. ¿Qué te llevó a querer meterte en el mundo de la nutrición? Pues mira, la verdad es que, te voy a ser sincero, la verdad es que yo tengo un hermano que tiene diabetes y siempre en mi casa pues hubo que preocuparse mucho por el tema de la alimentación. Y no te voy a mentir, la verdad es que no descubrí la carrera de nutrición hasta segundo de bachiller. Quiero decir, yo siempre, bueno, estaba acostumbrado a ir con mi hermano al endocrino y pensaba que eres el profesional que llevaba esto. O sea, fui un intruso de mí mismo hasta segundo de bachiller. Vale, entonces yo creo que fue ese el motivo por el cual empecé a meterme ahí y sobre todo que, bueno, a mí me gusta mucho comer, como creo que todo el mundo, entonces dije, bueno, cojones, pues ya tiramos por aquí, cojones. Total. Y luego también vemos que tienes pues tu propia asesoría, la de Entrenemos Nutrición. ¿Qué te motivó a desarrollar este proyecto? Vale, pues mira, te voy a comentar también por dónde empieza Entrenemos Nutrición. Entrenemos Nutrición, el símbolo es una paella. Es una paella porque yo estudié un año en Valencia y ese año en Valencia hice un SICU, os animo a todos a hacer un SICU, un Erasmus o cualquier cosa de estas porque se aprende un montón. Esa paella viene de allí. En aquellos momentos estaba empezando a haber mucha divulgación a nivel nacional, empezaba a haber muchos divulgadores importantes, ¿vale? Y no había tantos pequeños divulgadores y yo creía que ahí yo tenía muchas ganas que contar, tenía muchas cosas que contar y tenía muchas ganas de contarlo y creía que podía hacerlo, que tenía una buena formación, que tenía interés en estas cosas y quería empezar a rodar ya, quiero decir, y también pensando en un futuro profesional, creo que también te podría llegar a dar un mayor background el ya tener un currículum en esas redes sociales, como quien dice, ¿vale? Ya te da una mayor experiencia que a lo mejor el resto de tus compañeros no tienen. Entonces, pues bueno, por las ganas de divulgar, por las ganas también de yo mismo estudiar y de repasar incluso más lo que estaba dando en clase y saber que era capaz de exteriorizarlo, porque al final lo difícil no es saber mucho, lo difícil es saber transmitir eso que tienes y hacerlo con facilidad, ¿sabes? Eso es realmente lo difícil. Todo. Seguimos por el hilo de buscar a cómo llegaste a X sitio. Entonces ahora vamos con la parte del deportivo. Como ya este es el nutricionista deportivo del deportivo. Yo cuando empecé en el deportivo, empecé en el primer equipo ya directamente, ¿vale? Yo venía de estudiar un máster de nutrición deportiva en la UCAM y yo juraría que por aquel entonces creo que debía ser la única, junto a un compañero, la única persona que tenía un máster oficial de nutrición deportiva en Galicia. Entonces, realmente, pues fuimos un poco abriendo camino los dos en ese sentido y bueno, llegó en un momento justo que fue el idílico para mí, que era por desgracia creo que el peor momento de la historia del deportivo, ¿no? Cuando estábamos en esa segunda B y bueno, mal para unos, pero bueno para otros, que al final es una oportunidad para poder entrar ahí, ¿vale? Hay muchos compañeros que realmente empezaron en el deporte en esos momentos porque realmente es una oportunidad para entrar, quiero decir. No puedes entrar de golpe de buenas a primeras en un equipo de primera división, pero sí que en un equipo de primera ref o segunda B en este caso. Entonces, pues bueno, en aquel entonces sabía que estaban queriendo cambiar de nutricionista y bueno, levanté yo la mano y tirando del hilo un poco, pues acabamos pudiendo tener ahí una entrevista y acabé entrando en el deportivo, claro. Qué guay. Y una vez dentro, ¿cuáles fueron a lo mejor las cosas que más te sorprendieron?
Hay mucha gente allí. También. Mira, te voy a dar un caso concreto, ¿vale? Que ahora mismo no recuerdo con qué entrenador fue. Esto también fue con primer equipo, ¿vale? Yo ahora trabajo con la cantera, no estoy con los primeros equipos. Pero hubo un momento, no recuerdo con qué entrenador fue, que yo le decía al resto del cuerpo médico, estábamos allí en el campo viendo cómo entrenaban los jugadores, y yo decía al resto del equipo, joder, pero me puse a contra y dije, pero aquí somos más más que llevamos esta chaqueta que los que vamos en camiseta. Sí, quizás eso sea lo más impresionante, la cantidad de estructura, la estructura que hay detrás, ¿vale? Aún en un equipo de segunda B, que bueno, aunque fuese segunda B, es el Deportivo de La Coruña, es la estructura que tiene, no se puede desmontar. Creo que quizás fue eso. Luego, algo que nos comentabas antes de empezar este podcast es algo que publicaste justo hoy, que diste a conocer una aplicación, que bueno, a mí me encanta el tema de las aplicaciones, entonces me siento ya diciendo, qué guay hablar de esto. ¿De dónde surgió la idea de crear una aplicación? Mira, la idea de crear una aplicación fue evolucionando con el paso del tiempo, ¿vale? Al principio yo no sabía que quería una aplicación tampoco. Quiero decir, la idea que surge del Nutro, es decir, la idea de la metodología que vamos a utilizar en el Nutro, no es algo que salga de hace un mes, 2 meses o 6 meses. Es algo que llevo ya trabajando en ello 2 años y medio. Es decir, en el momento en el que veo que tengo mucha formación y que empiezo a tener más conocimiento, voy leyendo muchos estudios y tal, joder, pues tengo que volcar esta información en algún lado para que me resulte más útil y pueda llegar a más gente, y que eso también repercuta a nivel económico en mí, ¿vale? Entonces, fue un poco una exploración de lo que yo creía que tenía que hacer, explorar diferentes metodologías, explorar qué era lo que no había, explorar qué era lo que los deportistas demandaban, qué era lo que querían, ¿vale? Y en ese tramo de 2 años y medio pues fue surgiendo el Nutro. Al principio era solo un sistema en papel incluso, ¿vale? Un sistema en papel que, bueno, la esencia de Nutro es que va a ser una aplicación que es va a revolucionar todo bastante, ¿vale? Creo que no hay nada parecido ni siquiera en el mercado, ¿vale? Y la idea es que va a facilitar todo mucho a nivel visual especialmente, puesto que va a dar mucha autonomía a los deportistas y sin embargo va a tener todo muy bien estructurado, muy bien planificado, ¿vale? Entonces, ¿en qué momento surge la aplicación? Yo soy un emprendedor y me doy mucho a la cabeza y me gusta mucho hacer yo las cosas, ¿vale? En un principio, que esto también animo a todo el mundo a que pruebe a hacerlo, ahora es incluso más fácil. Creo que ahora Gemini te permite hacer aplicaciones poniendo un prompt, ¿vale? Hace un año y medio, 2 años, eso lo hacías en AppSheets, que era una plataforma para tratar de hacer tú aplicaciones mediante Excel y cosas así. Y digo, joder, pues bueno, hay que ponerse a ver qué es lo que sale de aquí. Y bueno, fui dándome cuenta de que podía montar una estructura, que lo que yo estaba pensando tenía sentido, que se podía ejecutar. Y bueno, decidí en algún momento que no podía hacerlo yo, que me lo tenían que hacer porque tenía que hacerlo un profesional, lo que quería hacer, porque era algo realmente complicado. Entonces, pues bueno, surge un poco de ahí la idea de que aparezca una aplicación, claro. Genial, pues chicos, lo tenéis abajo en la descripción por si queréis ir a echarle un ojo. Ahora queríamos bajar un poquito más al barro y nos encantaría pues tratar temas así más cotidianos, más que la gente le genera curiosidad. Y por ejemplo queríamos empezar por el tema de por qué la gente suele fracasar tanto a la hora de hacer una pérdida de grasa o una ganancia muscular. Yo creo que el principal tema es la constancia. Quiero decir, mucha gente quiere empezar a hacer algo sin realmente en ningún momento llegar a tener el hábito. Quiero decir, todo lo que tiene que ver a nivel corporal, en cuanto al entrenamiento, en cuanto a la nutrición, no son cosas que vayas a resolver en un mes o en mes y medio, ¿vale? O 2 meses. Son cosas que te llevan mucho más tiempo. Entonces, tienes que tener siempre en cuenta eso y tienes que pensar siempre en el largo plazo. La gente quiere el aquí y ahora, ¿vale? Y eso es totalmente inviable a nivel deportivo y a nivel salud, ¿vale? Entonces, ¿por qué fracasan tanto? Porque no tienen, creo que en principio la principal causa es que no tienen la constancia,
quizás no tienen el hábito del entrenamiento, y sin el hábito del entrenamiento ni el hábito de la alimentación, y que estén dispuestos a hacer adaptaciones a lo que ellos están acostumbrados, pues si no estás dispuesto, no vas a triunfar en lo que quieres hacer, está claro. Y en este mundo, porque ya es un mundo, el término de la pérdida de grasa, por ejemplo, nos centralizamos ahí. ¿Existe este café para todos? Es decir, ¿hay algunas cosas que nos sirven para todos para realmente bajar grasa o hay que hacer algo más individualizado? Vale, es una pregunta buenísima, la verdad es que es una pregunta muy buena. ¿Existen métodos universales? Sí, hay métodos universales. El método universal para bajar de grasa es hacer un déficit calórico, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hacer un déficit calórico no es tan sencillo como parece, ¿vale? Es decir, tienes que hacer un déficit con respecto a lo que es las calorías que tú consumes, ¿vale? No las que, quiero decir, las calorías que tú consumes en tu día a día, no tanto las que tú puedas llegar a estimar que consumas, ¿vale? Entonces, si alguien no baja de peso, es que por X o por Y no está haciendo un déficit calórico. Si alguien está haciendo un déficit calórico, tiene que estar bajando de grasa, ¿vale? Lo mismo al revés. Si estás haciendo un superávit de 1000 calorías, estás ganando de peso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que te pongo el ejemplo ahora de la subida en vez de la bajada, ¿vale? Si tú estás comiendo lo mismo que tu compañero o estás comiendo 1000 calorías más que tu compañero y tú no ganas de peso y tú tampoco, no es que tu metabolismo es diferente al de él, ¿vale? Está claro que muchas veces nos equivocamos a la hora de estimarlo, ¿vale? Entonces cada cuerpo es diferente. Entonces, volviendo al tema de la grasa, que ya me había ido yo, ya os dije que me iba por las ramas un poco. ¿Cuál era la pregunta? Si existe la receta del café para todos en el término de bajar grasa. Vale, sí, hacer un déficit calórico. ¿Cómo? Pues cada persona tiene que adaptarse un poco a lo que más le guste. A mí me parece que la mejor manera es tratar de adaptarse a lo que tú ya estás haciendo de antes. Es decir, de la misma manera que os decía antes que un deportista puede comer igual que una persona de a pie, pues cuando quieres bajar de grasa puedes comer lo mismo que cuando quieres mantener tu peso o cuando quieres subir de peso. Tienes que ajustar las cantidades, tienes que ajustar todo un poco, pero puedes seguir comiendo lo mismo. Yo creo que la clave está en no variar tus hábitos y coger unos hábitos que realmente puedas mantener en el tiempo. Esto es igual que el entrenamiento. Quiero decir, tiene más sentido que hagas algún deporte que te guste y que puedas mantener en el tiempo por un tema de salud que hagas uno que no eres capaz de mantener. ¿Y cómo podríamos bajar este porcentaje graso sin perder tanto esa energía para hacer los entrenamientos? Vale, ahí llega la magia del nutricionista, está claro. Vale, pues para mí, sin duda, tratar de aportar los suficientes hidratos de carbono. Es decir, se pueden recortar, pero yo creo que no se deberían de quitar si quieres seguir teniendo una buena energía para el entrenamiento. Vale, yo creo que ahí está la clave. Recortar a lo mejor, pero sin olvidarse de ello y sin bajarlos. Hay algo que me pareció curioso, que cuando yo, casi llevo 2 déficits calóricos, uno bastante más grande que otro, y entre él y yo habíamos hablado bastantes veces de un término que es el coger cubiertos pequeños. Quiero hablar de la parte psicológica, de cómo afecta a la hora de comer estas pequeñas cantidades en vez de ir a cucharadas y que se acabe el plato rápido. Yo creo que lo que hagas a nivel de alimentación no debería de costarte, ¿vale? Entonces, si estás sufriendo con lo que haces, es mejor que cambies la estrategia, ¿vale? Yo creo que es esa la clave. Estrategias psicológicas, pues bueno, probablemente ahí pueda ayudar un poco más un psicólogo, ¿vale? Pero yo creo que que te tienes más bien que buscar adaptar a lo que ya estabas haciendo previamente para que no suponga un esfuerzo muy grande para ti. Vale, pero si estás comiendo un plato así y luego pasas un plato pequeñito, pues es normal que no te sea tan fácil, ¿vale? Y luego ahora queríamos tratar un poco el tema de ganancia de masa muscular. Y bueno, te queríamos repetir la pregunta de antes, ¿no? Un poco de cuál sería un poco la forma más efectiva para ganar esta masa muscular. Vale, la forma más efectiva para ganar masa muscular es entrenar. Esa sería la respuesta más simple y la más fácil. Vale. Y luego me voy por las ramas. No, dale.
Y luego, aparte de eso, obviamente, pues aportar las calorías suficientes para soportar ese trabajo de ganancia de masa muscular, ¿vale? Es decir, tú si quieres ganar masa muscular y estás haciendo un déficit calórico, vas a ir a un ritmo muy bajito, ¿vale? Es decir, tienes que aportar las calorías suficientes para crecer. Vale, y justo, genial, porque te iba a preguntar esto. Al fin y al cabo, mucha gente cuando dice, bueno, voy a hacer una subida de masa muscular, empieza a meter más calorías, pero muchas veces esas calorías pues son comida basura, un poco más sucio, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿hasta qué punto comer algo más sucio es mejor para ganancia muscular o es mejor seguir comiendo bien a mayores cantidades? Vale, yo creo que es importante individualizar, ¿vale? Porque hay casos y casos. Cuando hablamos de deportistas, en este caso, deportistas como podemos ser nosotros, que creo que no somos ninguno profesionales, vale, perfecto. Tenemos que pensar también en el deportista como una persona general, como hablábamos antes, ¿vale? Entonces, ¿es saludable para una persona de a pie el tomar ultraprocesados o el tomar no sé qué para ganar masa muscular o para lo que sea? Saludable no es, ¿vale? Si va a tener un efecto muy grande en ti, pues a lo mejor tampoco tiene un efecto muy grande en ti, ¿vale? Quizás priorizaría el tratar de llegar a ese superávit calórico con alimentos un poco más saludables, pero tampoco hay que obsesionar si un día quieres tomar algo así un poco diferente, también puedes tomarlo y no hay ningún problema, ¿vale? A mí, hablando de estos dos factores, de la ganancia de masa muscular y la pérdida de grasa, siempre se habla mucho de las etapas de volumen y definición, el concepto del cardio, donde en uno, igual es un mito, pero se dice mucho de que en uno no tiene que estar y en la otra tiene que estar. Llegas a definición, tienes que hacer cardio, y luego en volumen no toques, no vaya a ser que toques la máquina de correr. ¿Es esto un mito o realmente en una sí y en otra no? Vale, pues esa pregunta es muy buena y creo que incluso sería más interesante que os lo contestase un kafir, ¿vale? Quiero decir, el cardio del pasear o así, ¿por qué hay que abandonarlo exactamente? Es decir, cuando haces una etapa de volumen, pues sí que si quitas ese cardio te va a ser más sencillo llegar a las calorías que tienes que hacer, pero a nivel salud, pues a lo mejor sí que te interesa el dar una serie de pasos a lo largo del día o así. Sí que es cierto que para bajar de peso, para bajar de masa grasa, yo personalmente considero que obviamente tiene que haber la parte de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Para mantener esa masa muscular, pero el grueso de las calorías que podemos llegar a quitar realmente podrían estar en esa parte de cardio. ¿Qué es lo que pasa? También hay que entender los gustos de la persona que tienes delante. Quiero decir, a mí me gusta mucho correr. Yo no tengo problema en salir a correr 5 días a la semana, pero mejor a otro no le gusta correr y prefiere caminar o prefiere andar en bicicleta o prefiere no hacer cardio y quiere hacer más tiempo de fuerza, ¿vale? Entonces, para mí es una buena estrategia el aumentar, por ejemplo, los pasos o aumentar ese trabajo de fuerza, de cardio, pero no es la única estrategia. Sí que es una muy útil y que yo suelo recomendar, pero no es la única manera que tenemos. Lo banco. Perfecto. Vale, Alex, te queríamos preguntar también, al fin y al cabo, como comentabas antes, muchas veces queremos el ya y ahora. Entonces, sobre todo a la hora de lo de antes, ¿no? Ganancia de masa muscular, pérdida de porcentaje graso, pues yo quiero bajar 5% de porcentaje graso en un mes, que es algo pues bastante kamikaze. Entonces te queríamos preguntar un poco, pues esas expectativas realmente, ¿qué consecuencias te van a traer luego a nivel fisiológico? Si bien es cierto que el crear un déficit calórico muy agresivo va a tener muchos efectos a nivel hormonal, ¿vale? A nivel testosterona, incluso hierro, ¿vale? Entonces es normal que te encuentres muy cansado cuando hacemos estos déficits calóricos muy agresivos, ¿vale? Yo no lo suelo recomendar precisamente por eso, porque no me parece una práctica buena e incluso puede llegar a rozar en algunos momentos lo que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Porque al fin y al cabo, si quieres bajar mucho en muy poco tiempo, tienes que hacer muchas restricciones y tienes que hacer muchas cosas que a mí me parece que no son saludables no solo a nivel nutricional y fisiológico, sino tampoco a nivel psicológico. Ahí entra otro de los casos que también queríamos hablar ahora, que es el tema del ayuno. Te quiero preguntar si el ayuno intermitente es realmente beneficioso. Es una pregunta muy abierta esta, quiero decir. Depende. Depende. No, para mí quizás no depende tanto. También, o sea, y el contexto. Yo vengo del mundo deportivo, hay que entender siempre el contexto, ¿vale? Hay que entender a quién le viene bien, a quién no le viene bien, qué costumbres tiene cada uno, ¿vale?
Por norma general, el ayuno yo considero que no va a ser una práctica más beneficiosa que hacer un déficit calórico normal, ¿vale? ¿Para qué se utiliza el ayuno? Pues principalmente para reducir, sin que tú te enteres, calorías a lo largo del día, ¿vale? Por tema que comentábamos antes de la crononutrición, ¿vale? Tú cuando vas a hacer ese desayuno a primera hora de la mañana o la comida a las 2, ¿vale? Tu cuerpo ya prepara la actividad enzimática que tiene para ese momento. Entonces, si va desapareciendo poco a poco, pues deja de tener esa necesidad enzimática y no tienes hambre en ese momento del desayuno. Así es como funciona el ayuno, ¿vale? Entonces, te acabas acostumbrando muy fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que también puedes llegar a tener déficits calóricos muy grandes, que es lo que comentábamos también antes, que puede llegar a ser perjudicial, ¿vale? No digo que el que quiera trabajar con un nutricionista, siempre mejor con un nutricionista, es algo que puede probar la gente sin ningún problema, pero que hay que tener en cuenta que no va a ser una mejor estrategia que el cuidar bien tu alimentación, que no puedes sustituir el ayuno intermitente por el hacer ejercicio, el comer bien, el comer saludable. Genial. Chicos, nada, yo solo quería mandar un aviso de que al fin y al cabo es importante estar siempre rodeados de profesionales, ya sea en la nutrición, actividad física, también asesoría en el mundo de la informática. Cierro paréntesis ya. Bueno, yo trabajo con un informático y con un entrenador. Perfecto, perfecto. Pues aquí estamos. Ahora queríamos profundizar un poco más así en ese mundo deportivo, así algo un poco más de alto rendimiento. Y te queríamos preguntar, ¿cuál es a lo mejor el perfil de persona, de deportista, que es un poco más exigente a la hora de hacer este plan nutricional? ¿Te refieres a exigente a que se exige a sí mismo? Más a nivel de ajustar mejor las tuercas en diferentes modalidades. Pues mira, te voy a decir que a mí el deporte que más me gusta a nivel nutricional y a nivel fisiológico, precisamente por esto, porque hay que ajustar un montón de cosas, es sobre todo a nivel atletismo los que corren 800 y 1500 metros, ¿vale? Porque 400, 800 y 1500 son tres disciplinas súper bonitas, porque entran en juego todas las vías metabólicas, se trabaja en cada momento de la temporada una vía metabólica diferente, se trabajan de diferentes maneras, y ahí la nutrición es que tiene muchísimo que decir, muchísimo, porque acompaña un montón a lo que hace el entrenador. Es decir, una buena alimentación ahí te puede dar muchísimo, y como no comas de manera coherente a lo que estás entrenando, te puede cortar una barbaridad. Y lo mismo para disciplinas eso, que son de 40 segundos, 2 minutos, 3 minutos, ¿vale? Ahí la nutrición tiene muchísimo que decir. Entonces, a nivel, para mí, como nutricionista, probablemente ese tipo de disciplinas, ¿vale? Entre 30 segundos, 3 minutos, y para el deportista, obviamente, las categorías de endurance o de más tiradas mucho más largas, de 3, 4, 5, 6 horas, ¿vale? Esas obviamente también exigen mucho, ¿vale? No es ABC, porque no es ABC, y tienes que ir jugando también a lo largo de toda la temporada con qué es lo que hace el entrenador y adaptar a lo que hace el entrenador y lo que busca hacer el entrenador. Pero a mí me gustan las más bonitas, me parece que son el 400, 800 y 1500. Y con toda tu experiencia durante todos estos años trabajando de esto, te queremos preguntar así algún caso que al aplicar tus servicios y que la persona también los haya hecho, hayas visto un cambio de rendimiento o de físico pues bastante notable. Pues es bastante habitual, ¿eh? Es relativamente habitual. Cuando no trabajas tu alimentación, o sea, cuando eres deportista semiprofesional o que ya compites a un nivel, ya te digo, gallego, estatal, ¿vale? Que tienes cierto nivel, de no trabajar tu alimentación a trabajarla, la diferencia que encuentras es, grandísima. Lo más normal es que quizás también es un sesgo porque me están pagando y están viniendo a mí. Es probable que también exista eso, ¿no? Pero sí que los test que se miden suelen mejorarse un montón y suele haber mejoras siempre a lo largo de la temporada. Entonces, no es raro, pero claro, el nutricionista tiene que entender perfectamente qué es lo que está haciendo el entrenador, ¿vale? Que eso es una función grandísima y súper importante, que es saber qué quiere hacer el entrenador para uno saber también qué es lo que le tiene que planificar a ese deportista para que ese rendimiento se maximice. Entonces, ¿es algo raro? No, puede haber cambios muy grandes y también, pues mira, atletas que quieren cambiar de disciplina también tienen que tener cambios corporales y a nivel fisiológico muy grandes también, claro.
Y Alex, otro tema que también queríamos tratar, que nos parece bastante importante, al fin y al cabo, pues gente a lo mejor de nuestra edad, algo más joven, así deportista, también se mueve por las redes sociales y muchas veces podemos encontrar contenido de mucha calidad, como el tuyo, por ejemplo, pero también podemos encontrar pues ese contenido que, bueno, puede ser más un mito que una información. Entonces te queríamos preguntar hasta qué punto, o sea, ¿cuánto daño puede llegar a hacer informarse de esta forma para llevar a cabo una nutrición de un deportista? Todo lo que se hace viral en redes normalmente es porque es un mensaje muy disruptivo. Y si un mensaje es muy disruptivo, quiere decir básicamente que lo que está haciendo es hacer algo muy diferente al resto. Y está haciendo algo muy diferente al resto es que se está inventando algo. Y si se está inventando algo es que probablemente no está estudiado. Y si no está correctamente estudiado, es decir, el mensaje que te ha llegado de manera viral a tus oídos, pues es muy probable que no tenga una validación científica detrás. Entonces, hay que tomarlo con cautela todo lo que hagamos en redes sociales, sin duda alguna. A mí hay algo que, siguiendo por esto de llevar el cuerpo al límite que hablábamos antes, que yo, por ejemplo, recientemente me he visto el documental de Topuria, de Ilia Topuria, donde se veía esas pérdidas de peso sumamente brutales, descomunales, con las saunas. Ahí ya me entra la curiosidad de cómo actúa una persona, un nutricionista deportivo, a una persona en esa situación. ¿Qué acción, qué roles tienes ahí? Vale, la verdad es que el tema de boxeo, este tipo de disciplinas no lo he trabajado tanto, ¿vale? Sí que trabajo con algunos de ellos, pero hay disciplinas deportivas en las que el nutricionista casi manda tanto o más que el entrenador en ciertos puntos, ¿vale? Por ejemplo, el pre-competición en un round de boxeo, en una competición de peso, pues el nutricionista tiene el papel más importante de todos, que es darle las estrategias al deportista para que llegue al peso que tiene que llegar. Y no solo es a nivel nutrición, es a nivel fisiología. Muchas veces lo ideal sería que hubiese un fisiólogo en el equipo también, ¿vale? Un entrenador, un fisiólogo, un nutricionista y que pudiesen ir todos de la mano, pero muchas veces ese rol lo acaba cumpliendo el nutricionista, ahora por tradición y por costumbre, claro. Y luego también, algo que nos llamaba muchísimo la atención es el tema de los deportistas que hacen el Ramadán. ¿Cómo influyes tú en la dieta de estas personas cuando están en esta etapa? Vale, el Ramadán es una etapa muy curiosa, ¿vale? Porque cuando hay creencias detrás y cuando tú crees en lo que haces, da igual todo, da igual todo. Y no deja de ser una etapa que es un mes. Es un mes, entonces es un mes en el que sabes que a nivel fisiológico puedes caer a nivel hormonal, pero por hacer este tipo de ayunos durante solo un mes probablemente no te afecte tanto el rendimiento como muchas personas creen que les va a afectar. Entonces sí que hay una serie de recomendaciones nutricionales, ¿vale? Para este tipo de personas. Quizás ahora no es tan relevante ahora que el Ramadán va a cuadrar más hacia la época de invierno, pero claro, si te toca en julio o así, que se hace de noche a las 11 de la noche y amanece a las 6:30 de la mañana, pues es bastante más jodido, ¿vale? Entonces sí que hay ciertos alimentos que puede ser más interesante ingerir cuando es no quiero decirlo mal, el suhoor creo que es cuando se va el sol, ¿vale? Por tradición se comía ya de manera tradicional dátiles que son muy ricos en hidratos de carbono simples, ¿vale? Que dan energía rápida para justamente encontrarte bien en ese momento, ¿vale? Entonces, hidratarte correctamente, tratar de no deshidratarte incluso a lo largo del día, ¿vale? Esto incluso en deporte de alto rendimiento se llega a utilizar también los baños en agua templada, ¿vale? Para justamente no perder agua por sudor. Entonces, recomendaciones nutricionales que se pueden dar ahí, pues asegurarte de comer algo justo en el momento en el que se va el sol, y antes de que salga el sol, pues también comer algo que sea contundente, que tardes tiempo en digerirlo, y sobre todo que te hidrate lo suficiente, ¿vale? Bebidas ricas en electrolitos también. Ahora queríamos tratar un tema muy grande que sé que a la gente le va a encantar, que es el tema de la suplementación. Entonces, vamos a empezar ya con la primera, directa al grano, que es ¿qué suplementos realmente funcionan? La suplementación en general no funciona. Si funciona, normalmente son sustancias dopantes. Esa es una regla general que hay a nivel suplementación. Y la tercera regla que hay a nivel suplementación es que hay ciertas excepciones a estas dos reglas anteriores, ¿vale? Entonces, la suplementación en general, aquello que funciona muy bien es dopante,
¿vale? Entonces, hay ciertos suplementos que funcionan un poquito, como puede ser la creatina, el omega 3, ¿vale? La betalanina, el bicarbonato, el glicerol. Hay ciertos suplementos que tienen una evidencia que se llama A, ¿vale? Que es aquellos que tienen respaldo científico absoluto y que sabemos que funcionan correctamente, ¿vale? Como el aporte suficiente de vitaminas y minerales incluso, ¿vale? Y luego hay otros suplementos que se encajan dentro de la clasificación de B, que son aquellos que no tienen tanta evidencia, pero que sí que tienen evidencia en momentos muy concretos, ¿vale? Y situaciones muy concretas. Y luego, fuera de esos, que es una clasificación que hace el Instituto Australiano de Deporte, creo que es el AIS, AIS, lo podéis buscar si queréis, no sé si es de deporte, sí, de deporte, Australian Institute of Sport, debe de ser, no tengo ni puta idea. Y aparte de esos, hay otra serie de suplementos o de sustancias que pueden ser beneficiosos en ciertos momentos. Y no tienen por qué ser sustancias que sean per se beneficiosas en un contexto deportivo, sino que pueden llegar a ser incluso sustancias que son buenas para la población general en momentos concretos y que esos momentos concretos se pueden extrapolar a la población deportiva en otros momentos concretos. ¿Vale? Claro, es que ahora te queríamos preguntar si realmente, o sea, al fin y al cabo hoy en día está muy de moda eso de la creatina, proteína, cafeína, el trío calavera, y te queríamos preguntar si realmente es necesario que toda la gente se suplemente. No, ni mucho menos. De hecho, yo de base, por ejemplo, a los usuarios que van al gimnasio en general, no les recomiendo que tomen suplementos, a no ser que quieran ya profesionalizarse un poco más o quieran tomarse algo mucho más en serio. En ese caso a lo mejor sí, pero en general no les recomiendo suplementos. Luego, a deportistas más semiprofesionales o que ya compiten a un nivel estatal y así, sí que les recomiendo suplementación. Pero a la gente de a pie, a ver, por tema salud, a lo mejor alguno, por ejemplo la creatina, el omega 3... pero tampoco es ultra necesario, tampoco considero que sea ultra necesario tomar suplementación, la verdad. Bueno, chicos, ya veis que Alex ha comentado algo de una aplicación, pero para registrar la aplicación tenéis abajo el link. Hablando de links y de páginas web, no podemos no mencionar nuestro maravilloso sponsor Rayola Networks para vuestro proyecto, para lo que necesitéis, esos dominios, esos correos que cualquier persona necesita cuando empieza un proyecto, como es el nuestro, como puede ser el de Alex o cualquier proyecto que tengáis entre manos. Ahí tenéis Rayola Networks para vosotros. Algo muy cómodo además que tenemos con Rayola es al fin y al cabo que tiene una infraestructura en España y también además pues servicio 24 horas que si tenéis algún problema para desarrollar vuestra página web y ir a tope con vuestro proyecto, pues podéis contactar con ellos. Además tenemos un descuento de un 20% donde tenéis abajo en la descripción para poder comprarlo y así disfrutar de todo este servicio. Dicho esto, sigamos con el podcast. Y la etiqueta de proteína más, proteína que se ve en todos lados, ¿crees que esto es una moda que simplemente hace dinero o que realmente es algo bueno? Mira, el tema de la proteína es un caso muy, muy curioso, es muy curioso. La verdad es que la industria de la proteína creo que es la que más mueve dinero en todo el mundo, ¿vale? Yo la suplementación con proteína no la recomiendo tanto. No porque no se necesite, sino porque es relativamente sencillo llegar a las necesidades que tú tienes de requerimientos proteicos, ¿vale? Tendemos ya por norma general a tomar más proteínas de las que debemos. ¿Por qué? Porque lo que le da valor nutricional al plato que estamos tomando, no valor nutricional, sino valor gastronómico al plato que estamos tomando, es esa parte de proteínas, es decir, si tú vas a tomar un plato de arroz con pollo, a lo mejor tiendes a tomar siempre un poco más de pollo, o tiendes a tomar un poco más de huevo, un poco más de carne, un poco más de pescado, ¿vale? Entonces, es relativamente sencillo que la gente llegue a sus requerimientos proteicos. Este tipo de productos creo que pueden ser muy útiles, ¿vale? En un contexto deportivo también, y sobre todo cuando ya quieres especificar un poco más, a lo mejor, por ejemplo, para un post-entreno, el meter cierta cantidad de proteínas, pues pueden ser muy útiles y están al alcance de todo el mundo. Pero todos son modas, se acabará yendo en algún momento. Cuando quieres hacer los cálculos y te paras a hacer los cálculos, es sencillo que un deportista llegue a sus proteínas. Y ahora queríamos tratar otro tema que no sé si se considera suplementación, que es el tema del chocolate. Al fin y al cabo siempre se dice, bueno, pues para estudiar, cómete una onza de chocolate y así estudias mejor. ¿Hasta qué punto esto es verdad? Y luego, ¿cómo está entrando este mensaje? Bueno, eso no sé quién te lo dijo tampoco, ¿eh?
tú si estás más contento estudiando tomándote algo de chocolate, pues mira, si a ti te vale, que es lo que eres ahora un estudiante, pues mira, tómate un poco de chocolate y ya está. Total. Vale, pero sí que, si bien es cierto que quizás aquí la confusión más grande es el tipo de chocolate que hablamos, ¿vale? Hablamos, probablemente los estudios hablan de un cacao más puro, ¿vale? De los antioxidantes, las sustancias que tiene ese cacao puro y no la del chocolate con leche o la pasta de cacao que llevan los chocolates blancos, ¿vale? Entonces, si te gusta el chocolate más puro, más amargo, pues sí, tiene demostrados ciertos beneficios, ¿vale? Incluso a nivel antioxidante. Hay algún estudio incluso de suplementación con chocolate en deportistas y en futbolistas incluso, y que parece ser que da muy buenos resultados, pero claro, siempre hay que tomar todo un poco con pinzas, ¿vale? Si a ti te gusta y te ayuda a estudiar, pues claro, tómatelo y trata de elegir unas opciones más saludables, claro. Ahora sí que voy a coger uno que es suplementación de verdad, que es la parte de la cafeína, pero vamos a ir a ese café, al café de todos los días. Hay algo que viendo la tele surgió hace un mesecillo más o menos, que se hablaba mucho de que salía un estudio de que tomar mucho café alargaba la vida o alargaba el estado de salud en función a este café. Tú, desde tu punto de vista de nutricionista, ¿cómo ves el café todos los días? Vale, sí que hay estudios que relacionan el café con la longevidad y la verdad me parece que son súper interesantes, pero siempre hay que ver en qué momento se toma, cómo se toma, ¿vale? Yo creo que no va a ser lo mismo tomarte un café a las 7 8 de la tarde que el tomártelo a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, y sobre todo tampoco va a ser lo mismo la cantidad de dosis que puedas llegar a tomar a lo largo del día, ¿vale? Creo que si inquieres cierta cantidad, siempre va a repercutir en cómo va a ser tu descanso, cómo puedes estar sintiéndote tú a lo largo del día. Y yo creo que hay mucha gente que lo utiliza casi como una droga, el café. Entonces, también hay que ver qué uso le das tú. Quiero decir, si eres una persona que se levanta zombie todos los días y el café es lo que te espabila, a lo mejor tienes que hacerte ver por qué te estás levantando zombie todos los días, más que el chutarte una buena dosis de cafeína a la mañana para despertarte, ¿vale? Quizá hay que entrar más en el por qué te lo tomas que en que sí, que es saludable, que te viene bien y que te encuentras bien tomándotelo. Y la parte del suplemento en sí, también quiero hablar del producto del pre-workout. Ese scoop que de repente te metes y son 200 miligramos de cafeína. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Perfecto. La cafeína es de los suplementos que tiene más evidencia científica a nivel deportivo, ¿vale? La cafeína y la creatina son dos suplementos que son espectaculares a nivel deportivo, ¿vale? Va a depender siempre del peso que tenga cada persona, ¿vale? Las dosis efectivas de cafeína se van de los 3 a los 6 miligramos por kilogramo de peso corporal, ¿vale? Entonces, en un sujeto de 80 kilos o 75 kilos, 200 miligramos de cafeína ya se queda en la parte baja del rango, o incluso no llega al rango, ¿vale? No quiere decir que no te vaya a hacer efecto, pero quiero decir, tú lo notas, que se te da ese bombeo en el corazón, notas que te da ese chute de energía y sí que sabemos que tiene esa evidencia científica de que lo puede respaldar, ¿vale? Quizás incluso, aunque parezca que es mucho, puede llegar a ser poco en el contexto del rendimiento deportivo. Uh-huh. Yo algo que también me gustaría dar el mensaje, porque últimamente creo que está saliendo mucho, digamos, esa accesibilidad. Por ejemplo, están saliendo en TikTok unas gominolas de creatina que no se sabe muy bien de dónde viene. Yo quiero preguntarte en qué nos tenemos que fijar a la hora de comprar estos productos. ¿Qué tenemos que ver, qué certificaciones o qué tenemos que ver en estos productos para saber que eso es de buena calidad? Vale, hay unos sellos de calidad que se llaman, por ejemplo, los sellos Informed Sport, ¿vale? Hay otros muchos también, los de la lista de Colonia, ¿vale? Que te certifican que esos productos están libres de sustancias dopantes, ¿vale? Entonces, siempre que se pueda, creo que hay que recurrir a este tipo de suplementos. En el caso de la creatina, hay uno también muy famoso que se llama Creapure, que te certifica que es una creatina de calidad y de cierta pureza. Vamos, como si fuese la cocaína o cualquier droga. Total. Que para quien vio Breaking Bad, Sí, sí, sí. te habla de no, es que yo llego a tanto por ciento de pureza, no sé qué. Bueno, pues lo mismo con la creatina. Es probable que se haya empezado ese modelo de negocio. Y imagínate que yo ahora quiero empezar un nuevo plan nutricional. ¿Cuáles son un poco esos consejos que le darías para no frustrarme? Hombre, lo ideal sería tratar de trabajar con un profesional, eso es lo primero. Luego, también que revises y tengas en cuenta cuáles son tus objetivos
y que lo trabajes siempre pensando en el largo plazo, no en el corto plazo, ¿vale? Yo creo que esos son los secretos. Cuando empieces, no puedes empezar pensando en que voy a tener resultados ya. No, tienes que empezar ya consciente de que los resultados van a tardar en llegar. Siguiendo por la línea un poquito de este plan de repente quieres tomar, pues empezar una dieta o cualquier cosa de estas, ¿cuán importante es el seguimiento? Para saber, porque se dice mucho de, está pesando la comida, para realmente llegar a específicamente lo que se le pide. ¿Cuán importante es este seguimiento en una dieta, por ejemplo? ¿Te refieres al de por parte del profesional o por parte del usuario? El usuario, a la hora de, pues, poder llegar a esas pautas. Bueno, justamente ahora estoy sacando una aplicación que resuelve este problema. Lo veis abajo. O sea, depende del profesional, también depende del usuario, ¿vale? Te tienes que ir acostumbrando a lo que haces, quiero decir, también depende del profesional con el que trabajas. Si, por ejemplo, te pongo un ejemplo súper simple. Si tú siempre te tienes que tomar 150 gramos de pollo, porque yo te digo que te tomes 150 gramos de pollo y 100 gramos de arroz, pues a lo mejor lo tienes que pesar 3 veces, pero a la cuarta ya sabes cuánto arroz es y cuánto pollo es, ¿vale? Entonces, yo si soy, a la hora de planificártelo, repetitivo con eso, tú te quedas también con la cantinela un poco de cuánto es. Y luego, si quieres irlo variando, en nutro. Y luego también te queríamos preguntar, porque muchas veces las personas pues también ya han hecho, pues se han propuesto hacer este plan nutricional y luego pues pinchan, hacen una recaída, un rebote. Tú como profesional, ¿cómo retomas a esta gente? Es parte del proceso también, ¿vale? Bueno, a veces tienes que actuar casi como, no te voy a decir como un psicólogo, no hago un intrusismo ni mucho menos, pero acompañante de la dieta. Y también tienes que tener en cuenta que, como te comentaba antes, esto se tiene que tomar como algo que se hace a largo plazo y que esas caídas van a ser parte del proceso y una parte normal, especialmente en sujetos pues como puede ser que quieran bajar mucho de peso y que estén en unos porcentajes grasos muy altos, ¿vale? Entonces va a ser una parte del proceso. Pero bueno, tienes que hacer ese acompañamiento y yo creo que ese día a día, el tratar de trabajar con la persona de manera semanal, darle algún recuerdo, darle, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal va la cosa? Vale, yo es algo que trabajo mucho y es más difícil así también que se te caigan, por así decirlo, en ese sentido. Ahora vamos con la sección de preguntas de la audiencia, así que te vamos a ir diciendo las preguntas que nos pusieron y las vas respondiendo de la forma en la que quieras. Empezamos con la primera, que es, ¿se puede perder grasa sin pasar hambre? Sí. Ya lo explico antes. Vale, otra es, ¿qué hago si entreno tarde y no sé cómo cenar para no estropear el día? Vale, lo que habría que valorar es en qué momento cenas, ¿vale? Es decir, y en qué momento entrenas. Claro, si entrenas a las 11 de la noche, a ver, lo ideal a nivel deportivo siempre va a ser meter algo post-entreno, ¿vale? Puede ser a lo mejor un post-entreno como tal, pues yo qué sé, un sándwich o a lo mejor en este caso, a lo mejor un batido de proteínas o algún producto de estos demás proteínas que hablábamos antes, ¿vale? En estos casos puede ser ideal. Y a lo mejor adelantar la cena, hacerla antes o hacer una meriendcena, ¿vale? Es decir, comes un poquito más antes y te dejas ese post-entreno, esa cena o recena más ligera para más tarde, ¿vale? O si no, directamente, si no te sienta bien, pues no tomar nada post-entreno y tratar de tomarlo antes. Nos pregunta un término que justo remencionas ahora, que es la parte de la proteína. ¿Cuánta proteína tendríamos que tomar cada día? Vale, los cálculos se hacen por gramo por kilogramo de peso corporal, ¿vale? Entonces, yo considero que a nivel deportivo, por norma general, tiene que quedarse uno siempre entre el 1,5, 1,6 gramos y 2 gramos. Más no te hace falta para nada, no vas a tener ningún beneficio por tomar más de 2 gramos, ni a nivel ganancia de masa muscular, ni a nivel de nada, ¿vale? A lo mejor a nivel lesión, sí, para recuperación, pero a nivel general, 2 o a 1,5 vas sobrado en el contexto deportivo. Te puedes quedar en la parte más baja del rango si no eres un usuario que haga deporte a diario o que haga mucho deporte, ¿vale? Incluso un pelín más bajo a nivel población general. Otra pregunta que nos hacen ¿es sano comer carbohidratos por la noche?
Sí. Vale, es decir, no es que sea sano o deje de ser sano, es que no te va a suponer un problema muy grande, ¿vale? Antes comentábamos temas de crononutrición. Yo, por lo que he estudiado a nivel crononutrición, el momento ideal para un mayor consumo de carbohidratos, si bien es cierto que es a la mañana, porque el cuerpo a nivel fisiológico parece que los digiere mejor a la mañana, a nivel sanguíneo también entra mejor al músculo, ¿vale? Un tema hormonal a nivel crononutrición. No va a haber mayor problema por consumirlos a la noche. Sí que es cierto que, como comento, a nivel crononutrición, esos niveles de glucosa pueden estar un pelín más elevados por esos carbohidratos en el último momento del día, pero a nivel salud tampoco tiene por qué repercutir muy negativamente, ¿vale? De hecho, comentábamos antes que el plato ideal era consumir algo de carbohidratos, algo de vegetales y algo de proteína, ¿vale? Quizás lo ideal ahí sería no retrasar la ingesta mucho y no meter esa ingesta muy tarde y tratar de cenar temprano. Aquí nos pone una que es muy interesante, que es ¿cuál es la comida más importante del día? ¿Cuál es la mejor comida? La que a ti más te gusta. A mí me encanta el desayuno. A mí también. Igual, Estoy estoy en el mismo mismo barco. Qué maravilla el desayuno. Vale, Alex, de verdad que tienes muchas preguntas en la audiencia. Te sigo con las preguntas. Hay que corresponder a los oyentes, que son los que están ahí escuchando. Si entreno muy temprano, ¿es mejor entrenar en ayunas o qué le recomiendas para entrenar antes? O sea, para comer ¿Este es de la audiencia? Sí. Vale. Esta pregunta es súper buena. Súper buena. Es una pregunta espectacular. A quien se la digo, felicidades. La verdad es que es muy buena pregunta. El entreno en ayunas es algo que realmente está mucho menos estudiado de lo que la gente cree que está, ¿vale? Es decir, los estudios que hay de entrenamiento deportivo en ayunas no son en ayunas como tal, es dentro de la ventana de ingesta, la mayor parte de ellos, ¿vale? No hay tantos estudios que te digan, oye, entrené a las 7 de la mañana y luego desayuné o empecé a comer a las 12 o a las 2 de la tarde, ¿vale? Entonces, va a depender también del tipo de entrenamiento, ¿vale? Si es un entrenamiento que te va a requerir de ese glucógeno hepático, es decir, de entrenamientos de más distancia, de más tiempo, ¿vale? Sí que no te voy a recomendar que hagas ayuno. En general tampoco te voy a recomendar que hagas ayuno antes de entrenar, a no ser momentos muy concretos de temporadas de ciertos deportistas, ¿vale? Deportistas de endurance o de distancia, sí que puede llegar a ser útil en ciertos momentos, ¿vale? Pero en población general yo considero que no es necesario, o sea, no tienes por qué castigarte como tal para hacerlo, ¿vale? Si te entra bien el entrenar en ayunas y no eres deportista profesional, pues puedes hacerlo sin problema, porque tampoco te vas a morir por entrenar un día en ayunas, ¿vale? Ni incluso en el deporte profesional tampoco te vas a morir por hacerlo. Y luego, si no quieres entrenar en ayunas, y vas a tener algún tipo de entreno exigente, por ejemplo, comentaba en un post ahora en verano, ¿vale? Que era acerca de cuando hay una ola de calor, los deportistas tienden a entrenar a primera hora de la mañana. Vale, si te toca un entreno de los que hablábamos antes, de que te toca más distancia o te toca más tiempo entrenando, pues lo ideal sería meter una fuente de hidratos de carbono rápida, ¿vale? Y en este caso incluso rica en fructosa, es decir, un zumo o una fruta puede ser una opción excelente. Es algo que se absorbe muy rápido, no te va a provocar malestar durante el entrenamiento, y yo creo que es una opción ideal. Luego nos ponen por aquí, ¿qué recomiendas comer después de un entrenamiento de fuerza? Vale, ¿qué recomiendo tomar después de un entrenamiento de fuerza? Lo que es la recomendación típica es toma un batido de proteínas, ¿no? Un batido de proteínas es lo que se suele decir. Batido de proteínas e incluso la creatina. Que, por cierto, la creatina se absorbe mejor como una fuente de hidratos de carbono más que como una fuente de proteínas, ¿vale? Entonces, ¿qué recomiendo tomar después de un entrenamiento de fuerza? Depende, en este caso depende, la respuesta es depende, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es una persona que ya tiende a consumir muchas proteínas a lo largo del día, no le va a hacer falta meter ese batido post-entreno. Sí que es cierto que a lo mejor si lo mete post-entreno le va a hacer una pequeñísima diferencia y va a mejorar un poquito más, pero tampoco va a ser clínicamente relevante, ¿vale? Entonces, yo personalmente optaría por una pequeña fuente de proteínas y una fuente de hidratos, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo un sándwich puede ser una opción perfecta, un sándwich y una fruta, ¿vale? Perfecto. Última pregunta, a no ser que a Martín le surja otra. A mí me hace Otra de la audiencia. ¿Qué me recomiendas fijarme para saber si un alimento es bueno o malo?
Si no lleva etiquetas, por norma general es bueno. Y si lleva etiquetas, cuantos menos ingredientes lleve, mejor. Hablando de las etiquetas, a esto sí que me surge a mí. ¿Qué opinas del Nutri-Score? Es una herramienta mejor de lo que la pintan, ¿vale? Porque el Nutri-Score ha llevado muchas críticas porque califica los alimentos de la A a la E, poniéndole la A a los que son mejores y la E a los que son peores, y muchos de ellos reciben una calificación de E cuando realmente sabemos que son alimentos saludables. ¿Qué es lo que pasa? Que este método de clasificación te clasifica los alimentos dentro de una misma categoría. Es decir, yo te cojo la lista de yogures y te digo, vale, este yogur es A, este yogur es B y este yogur es E. Entonces, dentro de los yogures los hay mejores, y según los criterios de evaluación que tienen ellos, y los hay peores, ¿vale? O, por ejemplo, unas sardinas o un atún, ¿vale? Que sabemos que el atún es un alimento que es muy saludable, ¿vale? Pues tenemos un atún A, que será el que es más saludable por la sal que lleva, el líquido de conservación que lleva, y hay un atún que es E por precisamente lo mismo, ¿vale? Entonces, siendo un alimento saludable, va a haber, y sin que tenga ningún ultraprocesado ni nada, puede haber alimentos que sean mejores y puede haber alimentos que sean peores. Entonces, yo creo que ayuda mucho a la hora de elegir dentro de una misma categoría, pero no te vale, es decir, si tú llegas al día del supermercado y dices, vale, pues con las latas de atún, vale, pues a lo mejor esta es mejor que aquella, pero no te vale para decir, cojo este alimento porque es A y no cojo este porque es E. Quiero saber tu opinión acerca de... Bueno, en nuestra etapa universitaria hemos visto a mucha gente que compra mucho pues congelados. Esta parte de congelados, por ejemplo, del Mercadona. Voy a poner una marca ya... Para bien o para mal, la acabo de decir. Ya está. Entonces, ¿qué opinas de estos productos que echas en la sartén y listo para consumir? Los hay que están muy bien formulados, ¿vale? Incluso de los que no son para echar para la sartén. Hay frutas congeladas incluso que pueden estar muy bien, ¿vale? Esos productos congelados, por ejemplo, una merluza o las verduras congeladas, pues son productos que a nivel organoléptico, es decir, a nivel sabor, conservan bastante bien las propiedades, y a nivel vitaminas y minerales, pues también. Entonces, de nuevo hay que fijarse en que no lleven muchos conservantes, no lleven azúcares, no lleven diferentes grasas, y si no lleva nada, son productos que son perfectamente saludables. Eso sí, siempre trataría de combinar los productos congelados y una alimentación fresca, ¿vale? Porque sí que hay ciertas vitaminas que no soportan el frío y destruyen su composición, ¿vale? Entonces no dejan de ser útiles cuando se congelan. Genial. Tengo otra. Perdón, es que Dale. justo es indirectamente preguntas de la audiencia, porque me la dijeron justo antes de empezar el podcast, que una persona quería que te preguntase sobre el té matcha, porque se vende como el santo grial a la barriga y a muchos distintos, digamos, problemas. ¿Tú qué opinas del té matcha? Es una moda como otra cualquiera, ¿vale? Antes había unas frutillas que eran súper buenas, las bayas de goji, no sé qué. Hay alimentos que van y vienen, que son modas, que son saludables, pero que tampoco te van a hacer vivir 100 años más. Ojalá. Perfecto. Ya no tengo más. Puedes seguir. Perfecto. Alex, ahora queríamos, filosofear un poco. No, buah, Un poco más. mi tema favorito. Y te queríamos preguntar, ¿cómo crees que va a evolucionar la nutrición deportiva en estos próximos años? En Nutro. No, ¿cómo va a evolucionar la nutrición deportiva en los próximos años? Creo que como todo en esta vida y a nivel político se polariza, ¿vale? Es decir, yo sé muy bien, o creo saber muy bien, hacia dónde va la investigación científica, ¿vale? Pero a dónde vaya la investigación científica y a dónde vaya lo que hagan los deportistas en general o la gente que haga deporte, que no es lo mismo deportista que gente que hace deporte, creo que no tienen por qué ir de la mano, ¿vale? En general, hacia el rendimiento deportivo estamos viendo, por ejemplo, estamos tratando de analizar. Bueno, yo no me encantaría ser investigador, pero no, por desgracia no lo soy. Se está tratando de investigar qué efectos va teniendo a cada vez que vayamos metiendo más cantidad de carbohidratos durante la competición, ¿vale? O durante el entrenamiento. Es decir, pues en vez de 60 gramos, 90, en vez de 90, 120, en vez de 120, pues 130. Y le meto esta combinación y le meto esta otra combinación. Y vemos y analizamos a ver qué tal va el rendimiento. Y por otra parte tenemos otras teorías más
paracientíficas, por así decirlo, que justo te dicen lo contrario, ¿vale? Lo que comentamos antes de lo polarizado o lo más disruptivo es lo que te llama más la atención. Bueno, pues vamos a tener probablemente de las dos corrientes, ¿vale? Y en esta vida no es todo blanco y negro y te tienes que quedar normalmente en el medio, ¿vale? Entonces, pues en vez de los 120 o los 0, pues 60 gramos, te dirá tu suena. En este mundo de la reflexión y el futuro es imposible no mencionar la inteligencia artificial, es algo que está revolucionando y todo el mundo quiere saber cómo va a afectar esta IA a su campo. Entonces te queremos preguntar cuál es tu opinión acerca de esta inteligencia artificial y si crees que en cierta parte se está usando como una herramienta mala o perjudicial para ciertas personas, porque se dice mucho esta parte de las dietas, que voy a hacerme una dieta con ChatGPT sin decirles ningún dato sobre mí. Entonces, ¿qué opinas? Es muy interesante esta pregunta también. Yo creo que la inteligencia artificial son una serie de herramientas que a mí me ayudan en el día a día y yo las uso en mi día a día, ¿vale? Pero hay que saber interpretar la información que te da la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial nunca puede sustituir a la inteligencia humana, ¿vale? Eso creo que es la reflexión más grande que podemos hacer. Es decir, te va a ayudar a esa inteligencia humana, pero siempre va a haber un humano detrás interpretando esa inteligencia artificial. Os lanzo un reto. ¿Puedo lanzar un reto? Sí, dispara. Sí, dispara. Podéis poner en ChatGPT vuestra altura, vuestro peso y decirle que os haga una dieta de X calorías. Y luego vais a una base de datos y comprobáis las calorías que lleva esa dieta que os ha hecho ChatGPT. Y vais a ver si coincide o no. No sé por qué me da que ya hizo la prueba y sabe el resultado, ¿eh? Hice muchas pruebas. De momento ahí la IA no me puede salir el trabajo. No gana. Genial. Y ahora te queríamos preguntar, al fin y al cabo ya tienes mucha experiencia en el mundo de la nutrición deportiva. ¿Y qué es lo que te ha enseñado el cuerpo humano después de todos estos años rodando con él? Hostia, esta sí que es filosófica. ¿Quién me ha enseñado el cuerpo humano de la nutrición deportiva? Buah, pues mira, me ha enseñado a aprender un montón. Me ha enseñado a aprender un montón, quiero decir. La nutrición es una disciplina súper compleja, ¿vale? Es muy difícil. La nutrición es una disciplina muy difícil. Si se quiere entender bien y si se quiere hacer bien. Entiendo que seguramente como todas, yo conozco de lo mío y puedo hablar de lo mío. Pero el nutricionista tiene que entender de entrenamiento, el nutricionista deportivo tiene que entender de entrenamiento, tiene que entender de fisiología deportiva, tiene que entender incluso de fisioterapia, tiene que entender de lesiones, tiene que entender qué está haciendo en cada momento. Entonces, yo después de tanto tiempo he aprendido que tengo que tratar de comprender todo. Tratar de tener una visión general de todo, de cómo es la fisiología humana y cómo se aplica esa fisiología al deporte. Entonces, a nivel corporal, es una pregunta súper abierta. Experimento conmigo mismo, si es si era donde queríamos llegar. Sí, obviamente trato de experimentar conmigo mismo, pruebo las cosas que yo le recomiendo a mis deportistas, siempre trato de probarlas yo antes, claro, y ver cómo me sientan a mí y luego pues también trabajar con ello. Siempre teniendo en cuenta que cómo me sienta a mí no tiene por qué significar cómo le sienta al deportista con el que trabajo. Vale, Alex, yo te quiero hacer una pregunta porque yo tengo un compañero, se llama Adri también, un saludo, que es una frase que me encanta, que es la de entrenador entrena. Como bien dices tú, al fin y al cabo, pues bueno, mi ámbito es igual, ¿no? Un entrenador tiene que entrenar para también saber cómo se puede sentir su deportista en esa situación. Entonces, te quería preguntar lo mismo, ¿no? Que no sé cómo se traduciría nutrición... Sí, nutricionista estate en forma. Claro, o sea, sí. ¿Hasta qué punto a ver, debería ser así? Yo creo que no es así. No puedes juzgar a un profesional por cómo hace él mismo las cosas, sino por cómo las aplica en la gente con la que trabaja. Eso, o sea, yo lo tengo súper claro y creo que hay que respetar el currículum vitae de todo el mundo más que el propio, ¿vale? Y la experiencia que tiene cada profesional. No creo que haga falta predicar con el ejemplo, pero sí que creo que puede ayudar en muchos casos, ¿vale? Incluso ahora mismo, bueno, no soy un deportista, soy una persona que hace deporte y me gusta hacer deporte. Yo corrí ahora una maratón hace poco, este fin de semana, y
joder, aprendes también y aprendes lo que sufre la gente con la que estás trabajando. Entonces, a ti también te ayuda a nivel profesional el hacer tú esa práctica o el saber tú cómo hace. Pero, por ejemplo, yo no creo que puedas decirle o que yo no pueda tratar a un atleta por no ser yo atleta, o a un piragüista por no ser yo piragüista, por no ser yo piragüista. O es lo mismo que a nivel nutrición femenina. Claro, no te puedo tratar yo porque yo no soy una mujer. O sea, es una reducción muy al absurdo, pero por suerte no me he encontrado en esos casos o no me lo han comunicado a mí, ¿vale? Pero sí, yo creo que hay que respetar al profesional por su conocimiento y por cómo aplica su conocimiento, más que porque lo aplique a él mismo, desde luego. Perfecto. Ahora vamos con la última pregunta reflexiva, que nos gusta así siempre hacer la misma. Así que, si entras en una habitación con ese Alex que está en segundo de bachillerato y descubre la carrera que ahora mismo es la que cursó, ¿qué le dirías? Buah, ¿qué le diría? Que pa'lante como las de Alicante. que tire pa'lante y que a tope con todo, sin lugar a dudas. Que lo que le gusta, que vaya con ello, que si eres el mejor en lo que te gusta o si eres muy bueno en lo que te gusta, siempre vas a tener trabajo y vas a tener esa oportunidad laboral. Entonces, te tiene que gustar lo que haces, tienes que ser un apasionado de lo que haces, y si lo eres, no vas a tener problemas, no vas a tener esos problemas que a lo mejor tienen todos los estudiantes de he cogido una carrera que tiene salida o no tiene salida, esto es bueno, esto es malo. Entonces creo que ese problema no lo tienes si realmente eres bueno en lo tuyo. Chapo. Alex, última pregunta. Última de todas. Ni audiencia, ni hostias. Son preguntas míticas, esta pregunta es nuestra. Que son dos. Una pregunta que son dos. Joder, esto me siento en la resistencia. Única respuesta. Pues sí, vas por ahí. ¿Qué es? Son dos preguntas, tienes que responder a una, vale, sin decir a cuál respondes. ¿Qué es? ¿Lugar más raro donde has dormido o lugar más raro donde has hecho el amor? Y solo tienes que responder el lugar, sin decir a cuál respondes. Buah, es buena esa pregunta. La mejor de todas. La mejor de todas. Esta es casi la del ayuno intermitente. Encima de una mesa mirando las estrellas. Bien, vale. Bien. Genial. Alex, de verdad que ha sido un tremendísimo placer tenerte aquí. De verdad que seguramente todos los oyentes se han llevado pues herramientas buenísimas para guardar en su mochila. Así que nada, si quieres mandar un último mensaje a la gente. Sí, claro. Que se apunten a Ennutro, el link aquí abajo. No, en serio, muchas gracias, chicos. La verdad es que ha sido un placer estar aquí con vosotros y encantado, la verdad. Bueno, chicos, tenéis todas las redes de Alex abajo, aparte de la aplicación. Me encanta este tipo de aplicaciones y que tenéis que probarlas, de verdad. Son realmente útiles. Y dicho esto, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por todo.